El valerse de la ciencia médica no se contrapone a nuestras oraciones de fe ni a nuestra dependencia en las bendiciones del sacerdocio. En estos tiempos de desconcierto mundial, más y más personas de fe están acudiendo al Señor en busca de bendiciones de consuelo y salud. Deseo hablar a este público de poseedores del sacerdocio sobre sanar a los enfermos mediante la ciencia médica, las oraciones de fe y las bendiciones del sacerdocio. Los santos de los últimos días creen en aplicar el mejor conocimiento y técnicas científicas disponibles. Nos valemos de la nutrición, el ejercicio y de otras prácticas para preservar la salud. Y conseguimos la ayuda de profesionales en el área de la salud, tales como médicos y cirujanos, para restaurarla. El valerse de la ciencia médica no se contrapone a nuestras oraciones de fe ni a nuestra dependencia en las bendiciones del sacerdocio. Cuando una persona pedía una bendición del sacerdocio, Brigham Young les preguntaba, ¿ha tomado algún remedio? A los que decían que no, porque deseamos que los élderes coloquen sus manos sobre nosotros y tenemos fe que seremos sanados. El presidente Young respondía, eso es muy contradictorio según mi fe. Si estamos enfermos y pedimos al Señor que nos bendiga y que haga por nosotros todo lo que sea necesario, de acuerdo a mi entendimiento del Evangelio de Salvación, es como si le pidiera al Señor que hiciera que mi trigo y maíz crezcan sin que are la tierra ni plante la semilla. Lo que me parece que concuerda es aplicar cada remedio del que pueda llegar a saber y luego pedir a mi Padre Celestial que santifique esa aplicación para que sane mi cuerpo. Ese es el final de la cita. Claro está que no esperamos hasta agotar todos los otros métodos antes de orar con fe o dar bendiciones del sacerdocio para sanar. En casos de emergencia, las oraciones y bendiciones ocurren primero. Con frecuencia acudimos a todos estos esfuerzos de forma simultánea. Esto concuerda con la enseñanza de las Escrituras de que debemos orar siempre y de que todas las cosas se deben hacer con prudencia y orden. Sabemos que la oración de fe, pronunciada a solas en casa o en lugares de adoración, puede ser eficaz para sanar a los enfermos. En muchos pasajes de las Escrituras se hace referencia al poder de la fe para sanar a una persona. El apóstol Santiago enseñó que debemos orar los unos por los otros para que seáis sanados. Y agregó, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando la mujer que tocó a Jesús fue sanada, Él le dijo, tu fe te ha sanado. De forma similar, en el Libro de Mormón se enseña que el Señor obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. En una encuesta nacional reciente se descubrió que 8 de cada 10 estadounidenses creen que los milagros todavía suceden tal como en la antigüedad. Una tercera parte de los encuestados dijeron que habían vivido o presenciado una sanación divina. Muchos santos de los últimos días han observado el poder de la fe al sanar a los enfermos. Escuchamos también ejemplos de ello entre personas de fe en otras iglesias. Un periodista de Texas describió uno de estos milagros. Cuando a una niña de 5 años de repente empezó a respirar con dificultad y le dio fiebre, sus padres la llevaron de inmediato al hospital. Cuando llegó, ya le habían dejado de funcionar los riñones y pulmones. Tenía una fiebre más de 107 grados y su cuerpo estaba de color rojo brillante cubierto de lesiones color púrpura. Los doctores dijeron que estaba muriendo de síndrome de shock tóxico por causa desconocida. Al dar la noticia a familiares y amigos, la gente temerosa de Dios comenzó a orar por ella y se realizó un servicio especial de oración en su congregación protestante en Waco, Texas. De forma milagrosa, repentinamente regresó del borde de la muerte y la dieron de alta del hospital en poco más de una semana. Su abuelo escribió, es una prueba viviente de que Dios responde a las oraciones y que obra milagros.
Realmente, tal como se enseña en el Libro de Mormón, Dios se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en Él creen. Sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros entre los hijos de los hombres, según su fe. Para esta audiencia, adultos que poseen el sacerdocio de Melquisedec y jóvenes que pronto recibirán este poder, concentraré mis comentarios en las bendiciones de sanidad que tienen que ver con el poder del sacerdocio. Poseemos el poder del sacerdocio y todos debemos estar preparados para usarlo adecuadamente. El aumento actual de desastres naturales y desafíos económicos demuestra que necesitaremos este poder aún más en el futuro que en el pasado. En muchos pasajes de las Escrituras se enseña que los siervos del Señor sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Ocurren milagros cuando se utiliza la autoridad del sacerdocio para bendecir a los enfermos. Yo he vivido estos milagros. De niño y como hombre, he visto sanaciones tan milagrosas como cualquiera registrada en las Escrituras. Y muchos de ustedes también. El hacer uso de la autoridad del sacerdocio para bendecir a los enfermos se compone de 5 partes. La unción. 2, el sellamiento de la unción. 3, la fe. 4, las palabras de la bendición. Y 5, la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento con frecuencia se describe la unción con aceite como parte de una bendición conferida por la autoridad del sacerdocio. Se declaró que esta bien establecida ceremonia era para la santificación y quizás se pudiera considerar como simbólica de las bendiciones derramadas del cielo como resultado de este sagrado acto. En el Nuevo Testamento leemos que los apóstoles de Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el libro de Santiago se enseña la función de la unción en relación con los otros elementos de una bendición de salud por la autoridad del sacerdocio. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren ellos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando alguien ha sido ungido por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, la unción es sellada por la misma autoridad. Sellar algo significa afirmarlo, hacerlo vinculante para el propósito que tiene. Cuando los élderes ungen a una persona enferma y sellan la unción, abren las ventanas de los cielos para que el Señor derrame la bendición que Él desea para la persona afligida. El presidente Brigham Young enseñó: cuando pongo mis manos sobre los enfermos, espero que el poder sanador y la influencia de Dios pasen por mi intermedio al paciente y que la enfermedad desaparezca. Cuando estamos preparados, cuando somos vasos sagrados ante el Señor, una corriente de poder puede fluir desde el Todopoderoso a través del tabernáculo del que administra al sistema del paciente y el enfermo es restablecido por completo. Fin de cita. Aunque sabemos de muchos casos de personas bendecidas por la autoridad del sacerdocio y que han sido sanadas, rara vez hablamos de estas sanidades en reuniones públicas, porque la revelación moderna nos advierte que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo, porque os son dadas para vuestro provecho y para salvación. La fe es esencial para sanar mediante los poderes del cielo. En el Libro de Mormón incluso se enseña que si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. En un discurso importante sobre el administrar a los enfermos, el presidente Spencer W. Kimball dijo: a menudo se le resta importancia a la fe. Parecería que con frecuencia el afligido y la familia dependen enteramente del poder del sacerdocio y el don de sanidad que poseen los élderes. Sin embargo, la responsabilidad mayor la tiene el que recibe la bendición.
El elemento más importante es la fe de la persona, si está consciente y en poder de todas sus facultades. El maestro repitió tan a menudo las palabras, tu fe te ha sanado, que casi se convirtieron en un refrán. El presidente Kimball incluso sugirió que las bendiciones demasiado frecuentes son indicio de una falta de fe, o que la persona afligida está tratando de colocar sobre los hombres de los élderes su propia responsabilidad de desarrollar la fe. Fin de cita. Relató en cuanto a una fiel hermana que recibió una bendición del sacerdocio. Cuando se le preguntó al día siguiente si deseaba que se le bendijera nuevamente, dijo, no, ya me ungieron y bendijeron. Se ha realizado la ordenanza y ahora depende de mí reclamar mi bendición por medio de mi fe. Otra parte de la bendición del sacerdocio son las palabras de la bendición pronunciadas después de haber sellado la unción. Estas palabras pueden ser muy importantes, pero su contenido no es esencial y no se inscriben en los registros de la Iglesia. En algunas bendiciones del sacerdocio, como la bendición patriarcal, las palabras que se hablan son la esencia de la bendición. Pero en una bendición de salud son las otras partes de la bendición, la unción, el sellamiento, la fe y la voluntad del Señor, que son los elementos importantes. En una situación ideal, el elder que oficia estará tan a tono con el Espíritu del Señor que sabrá y declarará la voluntad del Señor en las palabras de la bendición. Brigham Young enseñó esto a los poseedores del sacerdocio. Ustedes tienen el privilegio y el deber de vivir de tal manera que pueden saber cuándo la palabra del Señor vaya dirigida a ustedes y cuándo la voluntad del Señor les sea revelada. Cuando eso sucede, la bendición que se pronuncia se cumple literal y milagrosamente. En ciertas ocasiones selectas he experimentado esa certeza de inspiración en una bendición de salud y he sabido que lo que yo decía era la voluntad del Señor. Sin embargo, como la mayoría que ofician en bendiciones de salud, con frecuencia he luchado con la incertidumbre en cuanto a las palabras que debo decir. Por una variedad de razones, cada experiencia incrementa y decrece el nivel de sensibilidad de un elder a las impresiones del Espíritu. Cada elder que da una bendición está sujeto a la influencia de lo que desea para la persona afligida. Cada una de estas y otras imperfecciones terrenales puede influir en las palabras que hablemos. Afortunadamente, las palabras expresadas en una bendición de salud no son esenciales para el efecto sanador. Si la fe es suficiente y si el Señor lo dispone, la persona afligida sanará o será bendecida sin importar si el oficiante pronuncia o no las palabras. A la inversa, si el oficiante se deja llevar por su deseo personal o por inexperiencia y da mandatos o dice palabras de bendición que excedan lo que el Señor elige otorgar de acuerdo a la fe de la persona, esas palabras no se cumplirán. Como consecuencia, hermanos, ningún elder debe vacilar en cuanto a participar en dar una bendición de salud debido al temor de que no sabrá qué decir. Las palabras pronunciadas en una bendición de salud pueden edificar y dar energía a la fe de los que las escuchan, pero el efecto de la bendición depende de la fe y de la voluntad del Señor, no de las palabras que haya pronunciado el elder que ofició. Hombres jóvenes y mayores, les pido que pongan atención especial a lo que ahora voy a decir. Al ejercer el poder indudable del sacerdocio de Dios y conforme atesoremos su promesa de que escuchará la oración de fe y la contestará, siempre debemos recordar que la fe y el poder sanador del sacerdocio no pueden producir un resultado contrario a la voluntad de aquel cuyo sacerdocio es. Este principio se enseña en la revelación que indica que los élderes de la Iglesia pongan las manos sobre los enfermos. La promesa del Señor es que el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará.
De forma similar, en otra revelación moderna, el Señor declara que cuando uno pide en el Espíritu, es hecho conforme a lo que pide. De todo aprendemos que incluso los siervos del Señor, al estar ejerciendo su divino poder en una circunstancia en la que hay suficiente fe para ser sanado, no pueden dar una bendición del sacerdocio que cause que una persona sane si esa sanidad no es la voluntad del Señor. Como hijos de Dios, al saber de su gran amor y su conocimiento supremo de lo que es mejor para nuestro bienestar eterno, confiamos en Él. El primer principio del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo. Y la fe significa confianza. Sentí esa confianza en un discurso que dio mi primo en el funeral de una adolescente que había fallecido a causa de una enfermedad grave. Pronunció estas palabras que primero me sorprendieron y que después me edificaron. Sé que fue la voluntad del Señor que ella muriera. Tuvo buena atención médica, recibió bendiciones del sacerdocio, su nombre estaba en la lista de oración del templo y fue objeto de cientos de oraciones pidiendo el restablecimiento de su salud. Sé que hay suficiente fe en esta familia que hubiera sanado a menos que fuera la voluntad del Señor llevársela en este momento. Fin de cita. Percibí esa misma confianza en las palabras del padre de otra joven excepcional cuya vida fue arrebatada por el cáncer en su adolescencia. Él declaró: la fe de nuestra familia es en Jesucristo y no depende de los resultados. Esas enseñanzas son ciertas. Hacemos todo lo que podemos para que un ser querido sane y después confiamos en el Señor para el resultado. Testifico del poder del sacerdocio de Dios, del poder de la oración de fe y de la verdad de estos principios. Más que todo, testifico del Señor Jesucristo, cuyos siervos somos nosotros, cuya resurrección nos dio la certeza de la inmortalidad y cuya expiación nos dio la oportunidad de la vida eterna, que es el don más grande de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.